Hola a todos, bienvenidos jóvenes a su clase de Química 2. Hoy vamos a entrar de lleno al tema de química orgánica. La química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos que contienen carbono, excepto el monóxido de carbono, dióxido de carbono y los carburos. Aquí les menciono algunas de las características más importantes del carbono que necesitaremos para realizar nuestros ejercicios prácticos. El carbono posee tetravalencia. Tetra significa 4. Tetravalencia. La valencia, recordemos, de los electrones de valencia. Eso significa tetravalencia, 4 valencia. El carbono posee tetravalencia, o sea, 4 electrones de valencia, lo que le permite formar 4 enlaces a su alrededor. El átomo del carbono posee homocombinación, es decir, tiene la capacidad de formar consigo mismo enlaces, ya sean simples, dobles o triples, entre carbono-carbono, siempre haciéndose cumplir la regla del octeto, que nos indica que alrededor de un átomo solo puede haber un máximo de 8 electrones. Lo que hemos mencionado en este momento son conceptos teóricos básicos que debemos de recordar a la hora de hacer un ejercicio práctico de química orgánica. No debemos olvidar que el carbono tiene 4 electrones de valencia, lo que le permite formar 4 enlaces a su alrededor. Debemos recordar que el átomo puede combinarse consigo mismo. El átomo de un carbono puede combinarse con otro átomo de carbono, puede formar enlaces entre sí mismos y puede formar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples entre dos carbonos. Y no debemos olvidar lo que vimos en la clase de química 1, donde aprendimos acerca de la regla del octeto. No debemos olvidar que alrededor de un átomo de carbono solo pueden haber 8 electrones. Eso es básico que nosotros lo recordemos para este tema que vamos a ver en esta clase. Vamos a hablar acerca de los hidrocarburos, que es parte de lo que estudia la química orgánica. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Nosotros vamos a comenzar hablando acerca de 3, que son dentro de la clasificación que nosotros tenemos en nuestro libro. Hoy vamos a comenzar hablando de 3. Vamos a hablar de los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos son hidrocarburos saturados que contienen solo enlaces sencillos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que contienen por lo menos un enlace doble. Los alquinos son hidrocarburos insaturados que contienen por lo menos un enlace triple. Como nos dice el concepto, los hidrocarburos son compuestos que están formados por únicamente átomos de carbono y de hidrógeno. ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar entre lo que es un alcano, un alqueno o un alquino? Pues por la presencia de enlaces que existen en ellos. Como vemos en el concepto, en un alcano únicamente vamos a encontrar enlaces sencillos. Recordamos los enlaces sencillos que están formados por 2 electrones de valencia y se representan por una línea. Los alquenos, ¿cómo diferenciar un alqueno? Porque por lo menos en su estructura llevará al menos un enlace doble. Puede llevar más, pero para que lo consideremos un alqueno debe ser por lo menos, debe tener uno. ¿Cómo es un enlace doble? Bueno, un enlace doble está formado por 4 electrones de valencia y está representado por 2 líneas. Los alquinos, ¿cómo podemos identificar nosotros un alquino? Un alquino debe tener en su estructura por lo menos un enlace triple dentro de su estructura. Podría tener más, pero por lo menos debe tener uno. ¿Cómo se representa? Por 3 líneas continuas que están representados por 6 electrones de valencia. Cuando nosotros estamos hablando de hidrocarburos, ya sea para que nosotros conformemos un nombre o una estructura, nosotros nos basamos en la cantidad de carbonos que tiene dentro de su estructura y de ahí depende su nombre y de ahí depende cómo nosotros vamos a desarrollar una estructura. ¿Cómo es en la cantidad de carbonos que puede poseer? Bueno, la cantidad de carbonos que podría poseer. Vamos a comenzar. Podría tener 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 y más podría tener. Nosotros nos vamos a quedar con los primeros 10. ¿Cómo? Para que nosotros elaboremos un nombre de un hidrocarburo o elaboremos una estructura, nosotros debemos de considerar, lo primero es la cantidad de carbonos, y por la cantidad de carbonos a nosotros nos da un prefijo. Cada número tiene su propio prefijo. ¿Cuáles son esos prefijos? El número 1 es met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non y dec. Entonces, si yo veo una estructura, yo me tengo que ubicar primero en su cantidad de carbonos. Y si yo veo un nombre, entonces debemos de aprendernos esto. En la clase de hidrocarburos, jóvenes, de lo que es química orgánica, cuando estamos hablando de alcanos, alquenos y alquinos, es primordial que ustedes se sepan de memoria estos prefijos, ya sea para elaborar un nombre o una estructura. Deben saberse los prefijos que tenemos acá. ¿Qué nos indican estos prefijos? La cantidad de carbonos que posee una estructura. Si yo estoy hablando acá de cantidades de carbonos dentro de un nombre o de una estructura, entonces, ¿cómo voy a diferenciar si yo veo un nombre, si es un alcano, un alqueno o un alquino? Bueno, cuando sea un alcano, nosotros vamos a tener como prefijo, o sea, el nombre va a comenzar con su cantidad de carbonos y va a terminar con la terminación ano, si es un alcano. Si es un alqueno, va a terminar con eno, y si es un alquino, va a terminar con ino. ¿Qué los diferencia? Su cantidad de enlaces, simples, doble, triple. Si es un alcano, va a tener una terminación de ano. Si es un alqueno, va a tener una terminación eno. Y si es un alquino, va a tener una terminación de ino. Estas son las dos cosas que debemos de considerar para que nosotros podamos elaborar ya sea un nombre o una estructura. Su cantidad de carbonos, que aquí tenemos nosotros los prefijos, y las terminaciones ano, eno e ino.